Es un placer para nosotros abrir una reflexión en torno a un tema que consideramos de la más alta importancia. Y como contexto general, dando por entendido que la sociedad digital ya está instalada, de lo que estamos hablando es de adaptabilidad, el desafío de adaptabilidad a la sociedad digital. Y abrimos esa reflexión orientándonos a la adaptabilidad que cada persona debe tener respecto de este tema, que la organización debe asumir, que las empresas tienen que tomar como un desafío ineludible, y en cuarto lugar, los territorios. ¿Cómo se adaptan los territorios a esta circunstancia particular? De eso trata esta situación. Y lo hacemos particularmente porque recurrentemente cuando se habla de este tema, se mira hacia el Ministerio de Telecomunicaciones. Hasta hace pocas semanas, conversando con autoridades, adjudicaban un rol protagónico al Ministerio de Telecomunicaciones. Y lo cierto es que el Ministerio de Telecomunicaciones no tiene nada que ver con la sociedad digital. No tiene nada que ver con el Internet de las cosas. No tiene nada que ver con el Internet de las plataformas educativas. Es una etapa, claro, previa, en la que Chile tiene mucho avanzado. Pero yo no soy el que va a entrar en detalles. Tenemos unos invitados que son francamente de lujo. Por un lado, el senador Francisco Chaguán, que lidera todos estos temas y que juega un papel muy preponderante en la Comisión de Futuro y tiene un rol muy relevante en esta temática de poner a Chile en estado de situación frente a este desafío. Y Lluís Pastor, que viene de la Universidad Oberta de Cataluña, una universidad líder mundial en plataformas de tecnología e-learning, pionera en esta temática y que está contribuyendo muy significativamente en esta temática. Y abre la primera reflexión para poner en contexto toda esta situación Pedro Huichalaf, un profesional muy destacado en mi país, al que le tengo una tremenda admiración por el tremendo trabajo transversal que ha hecho siempre. Fue subsecretario de Telecomunicaciones y ahora va a poner en contexto el inicio de esta reflexión. Tiene la palabra Pedro Huichalaf. Se te apagó. Sí, ahí sí. Muchas gracias por la presentación. Agradecer también a los que están aquí presencialmente y a los que nos están viendo vía streaming, porque efectivamente estamos que ocupar la tecnología para este tipo de eventos. Este conversatorio forma parte de una conversación, obviamente, que surge entre Carlos Cantero, quien forma parte y es director del CESOD, que es una institución que él está trabajando, pero también nosotros estamos trabajando y vengo en representación de una organización que estamos creando, que se llama el Consejo Chileno de Tecnología de la Información y Comunicaciones, que lo que queremos justamente es influir en las políticas públicas y influir en los organismos públicos e influir también en el mundo político para, en este caso, mostrar cómo las tecnologías están ya afectando el día a día de las personas. En este caso, el motivo de este conversatorio es para ver cómo en el ámbito de la educación, cuando estamos hablando de grandes reformas que se han hecho en Chile para efecto de la gratuidad y mejor calidad de la educación, también tenemos que incorporar el componente de lo que significa la tecnología. Tal como lo dijo el senador, ex senador Carlos Cantero, estuve a cargo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, donde nuestro rol era fomentar la conectividad más que fomentar cierto tipo de tecnología. Teníamos que aplicar un concepto neutral tecnológico. Y eso nos ha llevado a que hoy día Chile sea el país mejor conectado de Latinoamérica, donde hoy día tenemos las últimas tecnologías, por ejemplo, en 4G, en la banda 700, que es una tecnología que es bastante buena, sobre todo para dar conectividad a sectores más rurales, donde ha habido un aumento de las velocidades
recientemente se aprobó también un proyecto de ley que va a obligar la calidad de servicio de Internet respecto a lo que ofrecen las empresas de telecomunicaciones, pero eso no significa que tenemos que descuidar lo que está sucediendo. Justamente hoy día tenemos un claro ejemplo de lo que puede suceder, por ejemplo, con el medio ambiente. Hubo una lluvia, llovizna, hay aviso de nevazón en Santiago, donde concentra casi el 60% de la población, y muchas comunas de Santiago decidieron suspender, en este caso, que los estudiantes fueran a clases. Eso significa una pérdida de horas hombre, en este caso de estudio, otros de profesionales que se pueden dedicar a enseñar y a educar, y donde está completamente ausente lo que es la tecnología para efecto de evitar ese tipo de barreras, en este caso del clima. Entonces, con este tipo de tecnología, cuando hablamos de educación a distancia, no es tan solo que una persona se conecte al computador, sino que la barrera geográfica se disminuye o se elimina prácticamente, porque no es indispensable más que tener un tipo de dispositivo, que puede ser un tablet, un computador conectado a Internet. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando fui subsecretario, fuimos a inaugurar una localidad que se llama Belén, que está a 3.500 metros sobre el nivel del mar, en Putre, casi llegando al borde entre Bolivia y Perú, en la región de Arica y Parinacota. Y en esa región por primera vez dotábamos de conectividad a esta localidad que se llama Belén, donde había una escuela que tenía 5 alumnos. 5 alumnos que nunca habían tenido contacto con ninguno de sus pares, que la educación la tenían envasada, porque tenían computadores, tenían, por ejemplo, CDs y materiales de educación en forma local, pero no tenían conectividad para los demás. Y cuando le dimos conectividad, estaban muy felices estos niños y el profesor, y yo les dije a ellos que hoy día ellos tenían la misma capacidad de acceder al conocimiento como si estuvieran, por ejemplo, en un colegio de Las Condes. La gran diferencia ahora va a ser cómo acceden a ese conocimiento, porque en definitiva es un mar de conocimiento y es como un tsunami digital, pero en definitiva, si no tenían acceso a la información, de hecho los niños lo primero que fueron a buscar, primera vez en su vida que conectaban a Internet, y fueron a buscar en YouTube videos graciosos. Eso fue lo primero que buscaron. Y de hecho YouTube señala que entre los jóvenes, entre los 15 y los 22 años, el 70% de los jóvenes accede a YouTube ya no para escuchar música ni videos, sino que para buscar tutoriales. Eso es lo que está dentro de las estadísticas de YouTube, de Google. Por tanto, lo que queremos hacer con este conversatorio es mostrar un claro ejemplo internacional. También tenemos experiencias acá nacionales, pero yo creo que con la mano que tiene el ex senador Carlos Cantero, que tiene una visión de la sociedad digital, escribió un libro, hizo un doctorado, tiene mucha capacidad, y de la mano de otro senador actual, que es de la misma región, de Valparaíso, del senador Chaguán, quien forma parte de la Comisión de Futuro y que recientemente se aprobó este Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero yo siento que este ministerio está orientado más a ciencias que a tecnología propiamente tal, y por eso el desafío es cómo promovemos esta tecnología, cómo impacta y cómo hacemos que Chile, que está liderando ciertos rankings, no se quede atrás si no se utiliza correctamente esta tecnología. Porque la tecnología al final es una herramienta, no es un fin, sino un medio para mejorar la calidad de vida de las personas, independiente del lugar geográfico en el que se encuentran, y por eso trabajar de la mano de conectividad, de dotar conectividad a cualquier chileno, independiente del lugar geográfico en el que se encuentre, pero que posteriormente tenga herramientas que se desarrolla en países, por ejemplo, desarrollados como España, es obviamente nuestra intención. Muchas gracias. Muchas gracias a Francisco. A las amigas y amigos que nos están siguiendo a lo largo del país, debemos mencionar que se debe agradecer a IPLASEC, cuyo rector y sus autoridades están con nosotros, por poner a disposición la televisión de streaming que permite que esta conferencia llegue a las regiones.
es tan recurrente que nos reclamen por qué estas maravillas se hacen en Santiago y no tenemos acceso en regiones. Bueno, hoy día tenemos acceso gracias a que ha habido justamente la esencia de lo que es la sociedad digital, el trabajo colaborativo. Ahora vamos a ceder la palabra a el senador Francisco Chaguán, que como ya se ha dicho, tiene un rol muy relevante en la Comisión Futuro del Senado chileno. Senador Chaguán, por favor. ¿Cómo están? Buenas tardes. Primero saludar con mucho cariño a Carlos Cantero, que desde todo su ejercicio parlamentario estuvo trabajando fundamentalmente para que los temas de la brecha digital, los temas de la sociedad, del conocimiento y la información fuera una de las temáticas del Congreso Nacional y del Senado en particular. Junto a él constituimos en su oportunidad la Comisión Desafíos del Futuro, que buscaba emular el ejercicio de sociedades que dieron el salto cualitativo y cuantitativo al desarrollo y que fueron capaces justamente de aproximarse a una sociedad que estaba en permanente cambio y que pudiera finalmente focalizar los esfuerzos. Primero, para dejar de ser países meramente extractivistas, que pudieran hacer finalmente abandonar estas circunstancias de no generar procesos continuos de agregación de valor, imitar el ejercicio que han hecho los países afines, por no insistir, como Nueva Zelanda y Australia, que fueron capaces primero de desarrollar el territorio, que fueron capaces de finalmente dejar de exportar solamente minerales, de exportar minería, de generar un proceso de internacionalización de sus universidades y que fueron capaces justamente de poder generar una instancia de diálogo social para generar los grandes acuerdos nacionales y una mirada prospectiva que permitiera proyectar el país en los próximos 30, 40 años y generar un modelo de desarrollo distinto. En esas circunstancias, yo por supuesto, la idea es poder comentar que hoy día estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Y cuando uno está viviendo esta cuarta revolución industrial, uno señala que lo único permanente es el cambio, lo único persistente es la crisis. Y eso implica la necesidad justamente de ir ajustándose a estos cambios. Yo no sé si es posible mostrar una presentación. Vamos a hacerlo desde ahí mismo. Vamos a hacerlo desde allá. Bueno, estamos viviendo una sociedad donde hoy día las personas están interconectadas digitalmente, con una priorización del ordenador o el celular, con una cultura de la imagen, con una cultura además de la inmediatez en el acceso a la información, nuevas formas de comunicación interpersonales, una alta dependencia tecnológica y nuevas temáticas, la denuncia y la opinión. Y esto es porque hay un nuevo paradigma. Pasamos básicamente de una sociedad donde habían verdades objetivas a una sociedad de verdades subjetivas. Pasamos de un modelo de entender justamente las realidades a un modelo mucho más distinto, de un sistema donde había regido por la competencia a un mundo donde está regido por la colaboración y por tanto donde hay capacidades que tenemos que poder construir, desde cómo se desarrollaba incluso la propia empresa. Hemos visto cómo las sociedades de los 50, los 60, las empresas básicamente estaban ordenadas en términos de un gerente que era capaz de tener o que solicitaba que sus trabajadores fueran manos trabajadoras y no capacidades pensantes para los efectos de mejorar los procesos. Hoy día vemos que la empresa está concebida como una cuestión completamente distinta. Hemos visto cómo surgen las empresas B, cómo somos capaces de incorporar una realidad completamente distinta y cómo también se desarrolla en el mundo de la empresa. ¿Para qué hablar de la sociedad civil? Una sociedad civil mucho más empoderada, una sociedad además que exige también una capacidad para poder tener espacio. Y hemos visto cómo hoy día los esquemas son completamente distintos. Hoy día podemos ver cómo en ese esquema de redes que se interconectan y donde el liderazgo está justamente en ser capaces de interpretar esas redes que se interconectan.
Se requiere, por supuesto, para enfrentar el tema de las brechas digitales, políticas públicas integrales y complejas, un factor igualador fundamentalmente de oportunidades en la población, y acá vamos a ver cifras que son alarmantes desde el punto de vista de las brechas digitales en nuestro país, donde vemos que en el primer quintil la gran mayoría hoy día tiene acceso fundamentalmente a las redes de información, y en el quintil extremo vemos que tan solo el 28% tiene acceso finalmente a la Internet y también finalmente a poder acceder al mundo digital. La educación emerge como un rol clave en la reducción justamente de esta brecha digital. Los sistemas de información, la fiabilidad, la seguridad y las facilidades de uso también son parte de los temas. El almacenamiento y la transmisión de esa información y la reducción de la interacción personal. Estamos tan lejos y tan cerca, o tan cerca pero tan lejos. Las personas dejan también de vincularse directamente, dejan de mirarse a los ojos y también pasan a convertir ese espacio digital en la manera de relacionarse, también con todas las complejidades que esto también involucra, las positivas y también las externalidades negativas. ¿Cuáles son las tendencias? La tendencia es creciente a la utilización de equipos móviles y temáticas masivas puestas de moda por redes sociales y medios de comunicación, la creación de públicos digitales, considerando, por ejemplo, que en nuestro país, debido a la acción de los últimos gobiernos, que ha puesto énfasis finalmente a los accesos, hoy día tenemos 27 millones de celulares en nuestro país, lo que demuestra claramente que hoy día tenemos mucho más móviles que habitantes, y eso muestra también cómo somos capaces finalmente de interconectarnos. La priorización de la inmediatez, con todos los factores positivos y negativos, que involucra en términos de cómo somos capaces de dar respuesta finalmente a los requerimientos que hoy día la sociedad nos solicita, y la interacción digital por sobre incluso el propio contenido, que también muestra también los factores o las externalidades negativas que puede tener este proceso. La confianza y la fidelización también es un tema, yo diría, relevante. Los canales digitales obtienen mayor confianza para transacciones bancarias, envío de documentos y hasta temas confidenciales. Mire, aquellos que son mayores de 45 años, que es mi caso, yo tengo 47 años, situarse básicamente en un hogar, en un teléfono móvil, con la capacidad de poder comprar en una empresa china, que los productos llegan en menos de 30 días al hogar. Eso era prácticamente hablar de ciencia ficción. La posibilidad de acceder a un equipo móvil, de tener una videoconferencia a través de un equipo móvil, de tener llamadas de larga distancia a costo cero. O sea, aquellos que tenemos más de 45 años, consideramos que estamos casi en un mundo de ciencia ficción. Imagínense que estos paradigmas que para nosotros son impresionantes, a esta nueva generación que nace con los códigos digitales, esto va a ser claramente un ascenso exponencial desde el punto de vista de lo que se pueda lograr respecto de las redes digitales. Por tanto, estamos viviendo una época de cambio, y es justamente lo que yo señalaba, una era industrial que estaba marcada por el comando y control, por la orden, por la eficiencia, por la planificación y la ejecución, pasar a una era del conocimiento, donde está marcada por el juicio propio, la responsabilidad por organización, la diversidad y la discrepancia como valor fundamental de la sociedad, y la experimentación y la confianza también como un elemento determinante. Y este nuevo ciclo, esta nueva era del conocimiento, esta cuarta revolución industrial, como yo la he llamado, o muchos la han llamado, tiene también una expresión en el mundo político, en el nivel político, con proyectos prospectivos, con miradas de largo plazo, con dejar de mirarse el ombligo, con una mirada de país, con los sentidos de colaboración versus los sentidos de competencia, con la perspectiva sistémica y con el accountability, con ser capaces de rendir cuenta. Por tanto, son los temas que estarán sobre la mesa. Miren, ¿cuál es el contexto? Chile hoy día tiene 99,9% de su población con servicio de agua potable, 95,3% alcantarillado,
99,6% de conexión a la red eléctrica, que también está bordeando esa cifra. Cifras que son claramente una expectativa de varios siglos y son una suma agregada. Chile tiene el 50% de acceso a Internet en hogares, solo el 50%. En Chile hay más de 27 millones de celulares activos, el 65% con planes de datos y Wi-Fi. Y ya dijimos, el 82% del quintil con mayores ingresos tiene acceso a Internet. El otro extremo, el quintil más pobre, ya llega solo al 28%. Y los usos, ven, son variables, desde información, comunicación escrita, entretenimiento. ¿Y cuánto es el gasto fiscal en esta nueva realidad? Solo el 1,4% del presupuesto nacional. Y acá hay un esfuerzo consistente. O sea, ¿cómo tenemos que hacer para asegurar efectivamente la conectividad? No solamente la conexión a fibra óptica, particularmente desde Asia-Pacífico hasta nuestro continente, donde se le está pidiendo que Chile sea cabeza finalmente y plataforma para todo el continente americano, y que los chinos nos están pidiendo para construir ellos justamente el conector de fibra óptica, que nosotros le garanticemos justamente demanda. Y no, y lo que hemos hablado con el presidente Piñera es que ellos no quieren quedar cautivos justamente de finalmente la propiedad de la fibra óptica por parte de los chinos, sino también tener la capacidad finalmente de nosotros tener propiedad respecto de la conexión a la fibra óptica. O cómo somos capaces de conectar la fibra óptica con el territorio austral de nuestro país. También es un gran desafío que tenemos pendiente. Hay una hoja de ruta, por supuesto, una hoja de ruta para avanzar hacia un desarrollo digital del país de manera inclusiva, de manera sostenible. Y esto es parte de lo que el presidente Piñera ha llamado un desarrollo integral, inclusivo, sostenible y también sustentable. Y el tema de la brecha digital es un tema que está en el centro de la discusión. Y tal como decía Carlos Cantero, y yo diría que Carlos ha sido capaz de poner el tema en la agenda pública, cuando nosotros vamos a hablar con la subsecretaria de Telecomunicaciones, tiene una visión parcelada respecto a esta materia. Hoy día estuvimos almorzando con el ministro de Economía, otra visión parcelada, y donde claramente cada uno ve una parte finalmente de estos desafíos que hoy día tenemos en nuestra agenda digital. Por supuesto, desde el punto de vista uno de la seguridad informática. El ataque informático que recibió, por ejemplo, el Banco de Chile hace unas semanas atrás deja en tela de juicio finalmente cómo estamos preparados como país para enfrentar la ciberseguridad y cuánto hemos invertido en aquello. Y hoy día, ¿podemos decir que la superintendencia tiene o no capacidad para fiscalizar? No. Hoy día la superintendencia hace finalmente o exterioriza o hace público finalmente lo que el propio Banco Chile informa respecto de que cuántos cuentas correntistas fueron dañados o cuánto finalmente fue mermado el patrimonio de los cuentas correntistas. Pero no tenemos capacidad para fiscalizar adecuadamente si eso es o no así. Por otra parte, vemos cómo otro escalón se preocupa desde el punto de vista de la Corfo, finalmente, que también tiene una capacidad de poder debatir sobre estos temas. Por otra parte, el Ministerio de Hacienda. Por otra parte, vuelve a existir la Subsecretaría de Telecomunicaciones, pero son visiones sesgadas respecto a los grandes desafíos que tenemos por delante. ¿Cuáles son los 5 grandes ejes? Derechos para el desarrollo digital, la conectividad digital, el gobierno digital, la economía digital y las competencias digitales. Yo diría que son los 5 grandes ejes en los cuales tenemos que poner nuestra mirada. Hay, por supuesto, una agenda digital del Chile 2020 que se trabajó durante la administración anterior, que establece 63 medidas y que van básicamente en poder establecer la capacidad para que el Estado también pueda cumplir con la expectativa en la gestión digital del Estado, la firma electrónica, el desarrollo de un plan de infraestructura digital, municipios digitales, elaboración de una estrategia de ciberseguridad, mejores capacidades para compras públicas, contrataciones TIC, aplicaciones del Estado en materia en materias digitales, programas de pymes digitales, el escritorio empresa, centros de innovación digital y transferencia tecnológica, entre otras materias. ¿Y por qué lo planteo? Porque vienen cambios. Vienen cambios desde el punto de vista de las luchas que tenemos que dar desde el punto de vista del espectro y ser capaces de llegar
finalmente a 5G. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque si hablamos de Internet de las cosas, se requiere efectivamente un paso sideral, que es tener la capacidad de lograr la 5G. Y para llegar a la 5G se requiere otro modelo, por ejemplo, en materia de antenas que permitan efectivamente asegurar las comunicaciones sin afectar efectivamente la salud de la población. Se requieren antenas mucho más pequeñas, pero que en definitiva tengan la capacidad de aumentar 10 veces la velocidad, una conexión inteligente con otros dispositivos, una realidad virtual, videojuegos de realidad aumentada, los videos streaming, las descargas de calidad, entre otras materias. Si uno le pregunta, y Carlos Cantero hacía el otro día el ejercicio, estaba en la calle, hizo el ejercicio práctico, le preguntó a la gente: usted señor, usted señora, ¿sabe lo que es la Internet de las cosas? Y hoy día vemos una completa desconocimiento respecto de los temas que están en la agenda y que son los que van a cambiar la manera de relacionarnos entre las personas y nosotros también con los fenómenos que nos va a tocar vivir. O sea, tener la capacidad para que los refrigeradores, los televisores, los relojes, los parlantes y hasta los automóviles sean capaces también de transmitir datos. Acá estamos hablando de la Smart City hasta donde están conectados los sensores y ser capaces de determinar cuándo es necesario que un camión de disposición de residuos vaya a un lugar a retirar basura o cuándo no. Hasta temas que dicen relación con la semaforización, que permita efectivamente mejorar, por ejemplo, las velocidades y el tránsito. También están los temas del Big Data. Hemos visto cómo, y este es un tema que ha denunciado con mucha fuerza Carlos Cantero. Carlos dice: mire, acá hubo una empresa que finalmente, y que está siendo investigada en el Parlamento norteamericano, en el Parlamento de la Unión Europea, debido a que básicamente parte importante de los datos de las personas fueron finalmente usados en una campaña electoral. Y lo que involucra desde el punto de vista de la privacidad de los datos personales, que también está en cuestión. Y esto también habla finalmente cómo la Big Data está siendo usada fundamentalmente con algunos instrumentos en una campaña electoral, como fue la campaña electoral norteamericana, que terminó y sin lugar a dudas fue clave para el resultado de la misma. ¿Y por qué les hablo de esto? Y acá estoy terminando. Porque Chile está en permanente cambio. El año 2040, el 50% de los chilenos tendrá uno de sus padres extranjeros. El 50% de los chilenos tendrá a uno de sus padres extranjeros. El 2050, el 95% de la población va a vivir en ciudades o en macrozonas metropolitanas. Y esto también habla de un cambio en la manera en que los chilenos se van a relacionar entre sí. El 2050, el 50% de los trabajos que actualmente se conocen van a desaparecer. Y eso habla también de una sociedad de profundo cambio. El 2060, Chile va a ser el 6º país del mundo con mayor expectativa de vida dentro de la OCDE. El 6º país del mundo con mayor expectativa de vida. Si somos capaces de resolver los problemas y las temáticas de hoy día, los porcentajes de obesidad infantil, los temas de que las enfermedades crónicas se transforman en verdaderas pandemias, si somos capaces de finalmente poner foco finalmente en aquello, si abandonamos las conductas sedentarias, si somos capaces de entender que hay que cambiar los modelos de un modelo curativo a un modelo preventivo en salud, que es parte de lo que estamos discutiendo en el Gran Acuerdo Nacional en Salud, vamos a ser capaces finalmente de poder llegar a esa meta. Hay otros temas que también son relevantes. Chile en 2050 va a tener la tercera energía más barata dentro de los países de la OCDE. Chile va a ser capaz finalmente de ser un exportador de energía, si somos capaces finalmente de cumplir con la Agenda 2050, donde el 75% de las fuentes van a ser renovables no convencionales.
Y para eso tenemos que aplicarnos, para eso se requiere finalmente generar criterios de legitimidad, para eso se requiere cumplir finalmente una agenda de largo aliento. Y para ello es fundamental el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y aquí había un trabajo colectivo, por supuesto, con Carlos Cantero, con Guido Girardi, en su oportunidad hoy día con Carolina Goich, en su oportunidad con Jimena Rincón, con Hernán Larraín en su tiempo, hoy día con Juan Antonio Coloma. Trabajamos justamente en poder crear un espacio institucional para el diálogo social que permitiera los grandes acuerdos nacionales y posibilitar finalmente un chasis institucional que se dedicara justamente al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero además ser capaces de invertir. Chile invierte tan solo el 0,46% del PIB en ciencia, tecnología e innovación. Argentina invierte el 1%, Brasil el 1%, el promedio de los países de la OCDE el 2,5%, países como Corea del Sur el 4,6%. ¿Y cómo ocurrió? ¿Qué ocurrió? Argentina, a diferencia de Chile, entendió que había que generar una política de Estado. ¿Ustedes se imaginan que en un cambio de gobierno entre Cristina Fernández y Mauricio Macri, el único ministro que siguió en el gabinete fue el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación? Porque los argentinos entendieron que había que hacer una política pública, una política de Estado y de largo aliento en materia de innovación. Y se pusieron un plazo para que finalmente poder fabricar baterías de litio, un plazo para generar autos eléctricos. Y están generando una política de migración dirigida para los efectos de formar doctores en ciencia y ser capaces de dar el salto. ¿Qué está haciendo Chile? Nada. El ciclo del salitre se replicó con el cobre y se va a replicar con el litio, porque no hemos sido capaces finalmente de generar procesos continuos de agregación de valor. Y ese es el tema de fondo. Y por eso el gran desafío que tenemos como chilenos es finalmente pasar de un país meramente extractivista, como dije al inicio, a un país que genere esos estímulos. Hoy día quien hace innovación fundamentalmente en las universidades. El mundo privado en Chile prácticamente no hace innovación. Y por eso el nuevo ministerio también estableció el marco legal, el régimen jurídico respecto a la patentación y la necesidad finalmente de poder establecer herramientas para los innovadores que permitiera salvaguardar su derecho de propiedad, pero también con el deber del Estado, para que si el innovador no patenta, poder patentar ello. Y hacer una especie de joint ventures entre el innovador y el Estado, para que el Estado también, si es que puso recursos, pueda también usar justamente esa invención. Finalmente, acá se requiere como gran desafío que este tema no se nos escape de las manos. Yo vuelvo a insistir, tan cerca, pero tan lejos. Esto implica también una manera distinta de poder relacionarnos. Ocupar esto como un instrumento, pero finalmente entender que la relación entre las personas, entre los seres humanos, va a ser la clave para el desarrollo del país y ser capaces finalmente de generar un proyecto colectivo y una mirada de largo plazo. Respecto a los datos, por supuesto, la ciberseguridad va a ser un elemento determinante, el resguardo de los datos personales también, la rápida y flexible regulación de las actividades económicas de la sociedad digital también. Van a haber otro tipo de empresas. Nos hablaba Kramer hace unos días del valor compartido, de cómo las empresas están aprovechando finalmente oportunidades de negocio en ser capaces de generar valor compartido y hacerse cargo finalmente de las necesidades de los ciudadanos. Eso también habla de una sociedad que va evolucionando. Las empresas B también son una materia. Y finalmente, se necesidad de cortar en forma concreta la brecha digital. La brecha digital va a decir finalmente con las posibilidades que tengan los ciudadanos de estar en igualdad de condiciones. Resulta vergonzoso, inmoral, y esto lo puede decir el ex subsecretario, que finalmente hay acá en la misma región metropolitana comunas completas o poblaciones extensas en las cuales no hay acceso a internet. Entonces eso habla finalmente de las brechas y las desigualdades. Los países, cuando van adquiriendo determinado nivel de desarrollo, van sofisticando sus necesidades, pero esto es un tema central, porque si no hay acceso a la información en forma igualitaria, tenemos un problema clave en materia de desigualdad de oportunidades. La invitación es que este tema
sea un tema que se tome la agenda, de verdad. Y para tomarse la agenda de verdad, tenemos que terminar con los compartimentos estancos. Si nosotros seguimos creyendo que el tema de las brechas digitales es un tema que tan solo debe ser materia de una subsecretaría de telecomunicaciones, habremos perdido esta batalla. Si somos capaces de generar una agenda pública donde el tema de la brecha digital sea el centro de las políticas públicas de mediano y largo plazo, y ser capaces que la brecha digital debe estar en el centro del combate a las desigualdades, habremos empezado a dar los pasos necesarios para un desarrollo integral, un desarrollo inclusivo, un desarrollo sostenible y sustentable. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Francisco. Ahora le toca su turno a Lluís Pastor. Él es de la Universidad Oberta de Cataluña y tiene una especialidad que es esto de las plataformas digitales para la educación e-learning. ¿De dónde querés hablar? Casi mejor de allá. Muy bien. Mientras se desplaza, reitero algo que ya se ha dicho. CESOD es el Centro de Estudios de la Sociedad Digital, que tiene un énfasis académico y que estamos organizando porque no podemos continuar un poco a la deriva en estas temáticas. Y el otro, repito, con énfasis académico de investigación, y el otro es el Consejo Chileno de Tecnologías de Información y Comunicación, que tiene por objeto promover políticas públicas, en el cual estamos trabajando con Pedro. Bien. Lluís, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Antes que nada, gracias a todos los que estáis aquí compartiendo este ratito de este día que no volveremos a tener nunca más, con lo cual estas horas las habéis entregado a estar compartiéndolo con nosotros. Gracias también al Senado, nunca lo podré decir más adecuadamente, por darnos este marco literalmente incomparable. Gracias, por supuesto, al senador Francisco Chaguán por habernos invitado, al exsenador Carlos Cantero, al rector Gonzalo Tomarelli y al buen amigo Michel Chamás, que sé que ha puesto su granito de arena para que estemos hoy aquí compartiendo este espacio de conocimiento. Y, por cierto, también gracias al Centro de Estudios de la Sociedad Digital. Hoy quería, y quiero, y lo voy a hacer, inspirarles, hacer que sueñen, porque, como bien decía el senador Chaguán, la tecnología va a permitir cosas que nunca antes nos han permitido como seres humanos. Nos va a permitir una cosa sensacional, que es que nuestros sueños se hagan realidad, con lo cual lo importante hoy no es solo hablar de tecnología, sino que lo importante hoy es hablar de sueños y de realidades. Yo esta mañana he aterrizado aquí, en su país, y he recibido nada más llegar un tuit que voy a reproducir, para que vean que vamos a hablar de inspiración, pero vamos a hablar de realidad. Hace un mes y medio, una de las mejores revistas científicas que habla sobre temas de educación publicó un artículo que había sido fruto de uno de los proyectos que habíamos puesto en marcha hace muy poco tiempo. Esta mañana he visto que el blog de uno de los periodistas insignes en todo esto, el Time Higher Education, se hacía eco de ese artículo y decía literalmente: "Crime writers create course materials with a twist. Novelists write short stories for Spanish University Criminology degree." Estos Spanish Universities somos nosotros. Y estaban explicando cómo en el grado de Derecho los estudiantes hoy ya estudian online leyendo novelas y no leyendo manuales. Y eso, dirán ustedes, hombre, ¿eso qué tiene que ver con tecnología? Tiene que ver con que nosotros somos una universidad que trabajamos online desde hace 25 años, fuimos pioneros en el mundo, como decía el exsenador Carlos Cantero, y que nos preocupamos más de ver cómo hacemos que los demás sueñen, que las administraciones sueñen, que las empresas sueñen, que nuestros estudiantes sueñen a través de la tecnología. Por eso hoy quería hablarles de esto que pone en el proyector. Hoy quiero hablarles de Love Learning. Love Learning, ¿por qué? Porque una de las cosas que sabemos, los que nos dedicamos al mundo de la educación, es que hay que cambiar el paradigma, y la tecnología nos va a permitir cambiar el paradigma. Déjenme que se lo explique
con una película que no vamos a poder ver, hoy no la vamos a poder ver porque hay restricciones de seguridad en la sala, pero yo les cuento de qué iba la escena, porque además es una película que muy probablemente habrán visto todos ustedes. Es una película maravillosa por lo siniestro que tiene. La película es La noche del cazador y seguramente recordarán ustedes la figura absolutamente sombría del reverendo Powell, que persigue a esos dos chiquillos para recuperar un botín que había robado él con otro compinche suyo unos años antes, y que tenemos todos la imagen icónica de el reverendo Powell, que tiene en sus nudillos escrito en uno de ellos love y en otro de ellos hate. Y hay esta escena que les quería reproducir donde él, que digámoslo entre paréntesis, es demente absoluto, hace que sus manos luchen el hate con el love y hace que finalmente venza el love, por lo menos. Yo quería reproducir estas manos aquí, las manos del amor y el odio. ¿Por qué? Porque en un estudio absolutamente científico hecho entre las amigas de mis hijas, les pregunté, oye, ¿cuáles son las cosas que amáis? Y me contestaron esto. Me dijeron, salir con los amigos, viajar, comer pizza, las series y hacer deporte. Cosa que muy probablemente suscribiríamos casi todo lo que estamos aquí. Y cuando reflexioné, les dije, oye, ¿qué odiáis? Me contaron una serie de cosas, pero ahí sí que encontré, porque los humanos odiamos más que amamos, encontré que en un periódico alguien se había preocupado de preguntarles a los jóvenes en España qué es lo que odiaban. Y dijeron eso. 1, hacer los deberes. 2, despertarse temprano, podemos estar de acuerdo con ellos. 3, estar castigados. 4, ir a la escuela. Y 5, ordenar la habitación. Esto está publicado en el diario 20 Minutos. La reflexión que les quería hacer de entrada es que me parece lamentable que en pleno siglo XXI, en un siglo en el que estamos tocando con la yema de nuestros dedos esa nueva sociedad de la comunicación y del conocimiento que se nos está avecinando a horas vista, nuestros hijos pongan en la lista del odio ir a la escuela. Quiere decir aprender. Hoy el mensaje que voy a repetir varias veces en la media hora que quisiera compartir con ustedes es que la tecnología permite que soñemos en que nuestros hijos y en que nosotros mismos dejemos de tener aprender en la lista del odio. Ese es el cambio que quiero compartir con ustedes. No solo porque lo dicen los niños, sino porque el señor Roger Schank, que seguramente les sonará a algunos de ustedes, Roger Schank es el inspirador de una corriente que teorizó Dewey hace muchas décadas, pero que él ha puesto en marcha. Él es un estadounidense que se ha dedicado a hacer formación corporativa, formación a grandes empresas, siguiendo la teoría del learning by doing. Aprendemos cuando hacemos. Pues él dice que la conclusión que saca después de 30 años de profesión, básicamente es esa que tienen ustedes en la pantalla. La gente odia aprender. O sea que tenemos que los niños odian ir a la escuela y los mayores odiamos aprender. Algo pasa en todo eso. Yo quiero, y es el mensaje que les quiero traer hoy aquí, quiero que la gente disfrute aprendiendo. No hay sociedad del conocimiento sin conocimiento. Y no hay conocimiento sin aprendizaje continuo. No se va a entrar a la sociedad del conocimiento si odiamos aprender. Y hay muchas pistas. Eso, la sociedad del conocimiento está pidiéndonos ese gran cambio que va a permitir hacerlo la tecnología, pero que la tecnología es solo un mediador. Me inventé una palabreja para intentar explicar lo que le pasa a nuestros hijos y luego veremos qué es lo que nos pasa a nosotros también. La palabreja es cronofagia. Cronofagia que viene a decir aquello que nos come el tiempo. Lo único que tenemos realmente, todos los que estamos aquí, todos los que se han quedado fuera, que querían entrar, es tiempo. El tiempo es la única cosa realmente escasa que tenemos los seres humanos. Y hay que saber a qué lo dedicamos. Una actividad cronofágica, una actividad que nos roba el tiempo, es un problema en esta sociedad hiperacelerada. ¿A qué llamo yo cronofagia? Pues básicamente llamo cronofagia a dos cosas. En el mundo de la educación, aquel tiempo excesivo que dedicamos a aprender muy poco, o aquella percepción que tenemos de dedicar mucho tiempo a las cosas. ¿Por qué cuando hacemos ciertas cosas el tiempo nos pasa volando?
Y en cambio, cuando estamos haciendo otras, parece que el tiempo no se mueva, que estamos anclados en el mismo minuto. Vamos a ir por partes. La primera, ese tiempo excesivo dedicado a aprender poco. Vamos a buscar datos para que no nos quedemos solos en el mundo de la opinión. Aquí yo había invitado al señor, Sir Ken Robinson, a que nos ayudaba. No nos va a ayudar tampoco por el mismo problema de antes, pero también os resumo lo que decía. Decía, la escuela ha copiado el modelo taylorista de la fábrica propio de la revolución industrial. Luego traigo una imagen sobre eso. Y si estamos en una sociedad, como decía el senador Chaguán, postindustrial, en esa sociedad 4.0, en esa sociedad del conocimiento, no podemos mantener las metáforas de la sociedad industrial, porque esas ya no sirven para aprender. Eso que os decía, el tiempo dedicado a aprender poco, un tiempo excesivo. Yo busqué datos de mi país. Miren, ¿cuánto tiempo están nuestros hijos aprendiendo cosas? En la enseñanza primaria están casi 800 horas al año, que multiplicado por 6 cursos nos viene a dar la friolera de casi 5.000 horas aprendiendo cosas. Si sumamos la enseñanza secundaria obligatoria, sabéis que en España hasta los 16 años la escolaridad es obligatoria, tenemos que cada año nuestros estudiantes están 1.000 horas. Solo estoy contando las horas lectivas que están en clase, no estoy contando las horas de los deberes, solo las horas lectivas. Y están 4 años, hay que sumar a las casi 5.000 horas de antes, 4.000 y pico horas más. Nuestros estudiantes, nuestros chavales en España, cuando llegan a los 16 años, han estado casi 9.000 horas sentados en clase. Dice un tipo que me gusta mucho y al que leo, que es Matt Gladwell, que uno requiere unas 10.000 horas para ser experto en algo. Si nuestros hijos han estado 9.000, tendrían que ser prácticamente expertos en haber aprendido todo eso. Vamos a ver si las cifras acompañan esta afirmación o la desmienten. Fracaso escolar en mi país, España. La tasa bruta de fracaso escolar, se llama tasa bruta a aquellos estudiantes que no tienen el título de la enseñanza obligatoria con 16 años, que es cuando está previsto por parte del legislador y de los diseñadores académicos que lo tengan. Pues bien, 3 de cada 10 chicos de 16 años son incapaces de tener ese título básico. Si les damos unos añitos más y dejamos que lleguen a los 24, recuperamos uno de ellos. Pero sigue habiendo 2 de cada 10 estudiantes jóvenes que no son capaces de superar los elementos mínimos básicos de enseñanza en mi país. Yo siempre digo que si en lugar de escuelas fueran hospitales, resulta que de cada 10 pacientes mataríamos a 3, que es una tasa, comprenderán ustedes, que es poco sostenible. Pero el problema es que estos estudiantes no estaban enfermos. Estos eran los sanos, estos eran los familiares del enfermo que iban a ver al enfermo y que los matábamos en el hospital por si acaso. Esto es lo que hace la educación en mi país. Y luego cuando llegan al mercado laboral, que eso le va a interesar a los senadores, ¿qué pasa? Pues en mi país tenemos una tasa del 18% de paro, son números muy recientes. Los menores de 25 años superan el 40% en tasa de paro, tenemos casi 4 millones y el dato más relevante es que de estos 4 millones, 2 millones de ellos no tienen las mínimas competencias matemáticas y leptoescritoras para estar en el mercado. A eso no lo podemos llamar éxito. La tecnología nos va a permitir cambiar la educación solo si somos capaces de soñar cómo hay que cambiar esa educación. Y luego nos vamos a los informes, al informe de PISA. Aquí, en este gráfico, solo los que estáis muy cerquita de la pantalla veréis, pero la franjita roja es España. Como veis, no estamos en las primeras posiciones. La franjita que está por debajo de la roja es Chile. Algo hay que hacer para cambiar todo eso. Algo hay que hacer para modificar todo eso. Eso era lo que tenía que ver con mucho tiempo gastado en aprender, parece que bastante poco. Al final, la reflexión va a ser si hay que mantener como un tesoro una cosa que funciona regular. Pero había otra cuestión que tenía que ver con la cronofagia. Era esa percepción de dedicar mucho tiempo a las cosas. Y es cierto, hay veces en la vida que tenemos esa percepción de estar dedicando mucho tiempo a las cosas. Y eso tiene que ver con cosas que nos explican nuestros amigos los neurocientíficos. Nos dicen, señores, la escuela
la formación de adultos también, la escuela, se basa en forzar aquello que ellos llaman la memoria semántica, que es ponerle codos a las cosas. París, capital de Francia, repetido 100 veces hasta que se nos queda. Este tipo de memoria es una memoria realmente costosa de fijar. Una vez fijada, luego realmente es bastante resistente al olvido, pero es costosa de fijar y es la que decidimos, con la que decidimos que vamos a formar a nuestros hijos y con la que decidimos que seguimos formándolo nosotros. Hoy quiero hablarles a ustedes de que hay que hacer un cambio de paradigma no solo tecnológico, hay que hacer un cambio de paradigma de visión y hacer que la gente quiera aprender, no odie aprender, que ame aprender. Y una manera de hacer que la gente ame aprender es también convertir ese proceso de aprendizaje no solo en un proceso basado en la memoria semántica costosa pero resistente, sino en la traslación de eso a otros tipos de memoria, como la episódica. Todos recordamos lo que hacíamos de pequeños, todos recordamos que hicimos la semana pasada y eso no nos cuesta esfuerzo. Y hay técnicas que permiten aprender también con eso, o con la memoria emocional. Todos recordamos lo que hacíamos el 11 de septiembre, que colapsaron las Torres Gemelas en Nueva York. Todos lo recordamos. ¿Por qué? Porque trabajó nuestra memoria emocional. Nuestro aprendizaje no tiene emociones. Sin emociones, las cosas no se fijan. Con lo cual, yo defenderé también hoy aquí ese amar aprender por la vía emocional. Un detalle, estábamos hablando de los chicos y hemos visto que realmente no estamos haciendo un grandísimo favor con los chicos. ¿Qué hacemos los adultos? ¿A qué dedicamos los adultos nuestras horas del día? Bueno, yo he hecho un resumen muy rápido. Seguramente es poco académico. Estamos 8 horas durmiendo, cuando nos lo permiten las ocupaciones, 8 horas trabajando, el día que acabamos más temprano. Estamos 2 horas entrenando o más, 2 horas comiendo. ¿Qué hacemos con el resto de horas que nos quedan al día? ¿Puedo ver un sorbito de agua? ¿Qué hacemos con el resto de horas que nos quedan al día? Yo vengo del mundo de la comunicación, con lo cual la manera más natural de empezar a ver a qué dedicamos estas horas al día es ver si primero las dedicamos a temas de comunicación. Me fui a buscar los estudios generales de medios que analizan el tiempo que estamos dedicando a la comunicación. Miren, un español medio, y cuando digo un español medio digo un estadounidense medio y seguramente digo un chileno medio, dedica 4 horas al día a ver la tele. Entonces veo muchas caras serias y seguramente personas con altísima responsabilidad que deben estar pensando, yo no. En España dicen, yo veo los documentales de la 2, aquí seguramente yo no. También quiero avisarles, que sepan ustedes que cada uno de ustedes que no ve 4 horas le está metiendo horas al vecino de al lado. O sea, que luego salen ratios de personas que ven 7 y 8 horas. Es por culpa de aquellos que ustedes no ven. Que lo sepan. Porque esto es una media, las medias tienen que dar. 4 horas al día viendo la televisión. Quiere decir que las 4 horas que tenemos las dedicamos a cosas que nos parecen más placenteras, que es ver la tele. O 2 horas al día escuchando la radio. Los estudios nos dicen que estas 2 horas se hacen en el commuting, pero estamos 2 horas escuchando la radio. O 45 minutos jugando con la Play. Pero esto lo hacemos. No nos lo decimos, pero lo hacemos. Y cuando fui a preguntar al responsable de formación de un banco bien grande en España, el CaixaBank, y les dije, oye, ¿cuánto tiempo dedicáis vosotros a formar a las personas? Me dijo, 19 minutos. O sea, vamos a ver, estamos en la sociedad del conocimiento. Queremos conocer muchas cosas porque si no se llamaría sociedad del conocimiento, se llamaría sociedad del desconocimiento. Queremos aprender muchas cosas, odiamos aprender y el tiempo que tenemos libre, en lugar de dedicarlo a aprender, lo estamos dedicando a jugar a la Play, escuchar la radio y ver la tele. ¿Nos lo decimos y empezamos a plantear qué está pasando con nuestra sociedad? Yo quiero que los estudiantes se diviertan cuando lo hagan. Yo quiero que nosotros, cuando tengamos que seguir formándonos en nuestras organizaciones, nos lo pasemos bien, porque solo pasándoselo bien se aprende de verdad. Recuerden ustedes cuando han aprendido cosas de verdad, y ha sido cuando se lo han pasado bien. Los niños odian ir a la escuela, recuerden. Los niños odian hacer deberes, recuerden. Hay que cambiar el paradigma gracias a la tecnología, pero hay que cambiar el paradigma y soñar una manera de aprender diferente, una manera de aprender en la que el hecho de aprender sea un hecho gozoso, un hecho apasionante, no un hecho odioso.
Y para eso, y hoy lo estábamos hablando con nuestros compañeros de la Universidad Católica aquí, para eso hay que tener claro que los estudiantes tienen que estar en el centro, senador. Hay que cambiar el paradigma para que no estén en el centro los profesores solo, están los estudiantes. Tenemos que centrarnos en ellos, en los estudiantes chicos y en las personas que están aprendiendo en las organizaciones. La educación tradicional ha ido muy bien, ha sido un éxito total durante un tiempo. Durante el tiempo en el que se formaba pocas personas, que no se había democratizado la educación como hoy. Durante el tiempo en que las personas, y esto es otra palabreja que me he inventado, estaban endomotivadas. Los que llegaban a la universidad eran personas que sabían que eso era su ascensor social, porque eran pocos y eran otros tiempos. Hoy en mi país la gente va acumulando másteres, cobrando 600 euros, 750 dólares al mes. Ya no es un ascensor social, ya no hay esta endomotivación. Y eso funcionó durante mucho tiempo cuando la educación era un lazareto biográfico. Un lazareto biográfico quiere decir que yo me formaba de los 4 a los 18 o de los 4 a los 24 y luego estaba en el mercado devolviendo todo aquello que me habían formado. Hoy esto ya no es así. Hoy hay que formarse cada día, de cada semana, de cada mes, porque el mundo cambia muy rápido. Estamos en una bisagra de la historia, para bien o para mal. Está genial estar en una bisagra de la historia porque lo podremos contar a nuestros nietos. Pero desde un punto de vista operativo, estar en una bisagra de la historia quiere decir estar pillándose los dedos cada día, porque cada día están cambiando las cosas. Decía el senador Chaguán, vivimos en la crisis, hay que entender que vivimos en la crisis, vivimos en esa rapidez y hay que cambiar las cosas que no funcionan, hay que decirlo así. Ya no es así esto ha cambiado absolutamente. La sociedad del conocimiento requiere este tipo de actitud distinta hacia el aprendizaje. No podemos vivirlo como algo desagradable. Hay que vivirlo como algo que forma parte de nuestro ADN cognitivo y emocional. Esas son las nuevas reglas del juego. Este es un siglo en el que aprender es un verbo paralelo a vivir. Aprender no se sitúa en un espacio de nuestra biografía. Aprender es un verbo que nos acompaña a lo largo de todos los años de nuestra vida. Aprender cosas distintas, aprender a encarar el futuro, aprender usos tecnológicos, aprender nuevas competencias. Y esto no se hace si no nos gusta aprender. ¿Qué hay que cambiar? Y con esto acabo ya. Ya he puesto la cortinita de salida. ¿Qué hay que cambiar? Pues hay que cambiar todo. Hay que cambiar el diseño y la planificación del aprendizaje. Pongo el póster de la película de Game, porque soy un fanático de la película de Game. Lo que le pasa a los hermanos Van Horton no se lo explicaré hoy aquí, porque nos llevaría a estar hasta más tarde. Pero básicamente lo que viene a decirle esta película es un señor que lo tiene todo, que es hiper rico. Su hermano lo que le regala son experiencias vitales y durante 2 días le empiezan a pasar cosas en su vida que no se espera. Lo saca del despacho, lo persiguen unos ladrones, vive la vida. Quiero que lo mismo hagamos en la educación. No puede ser que eduquemos desde un aula. Un aula es un laboratorio, un aula es un espacio de una fábrica. Hay que hacer que los estudiantes tengan un diseño de aprendizaje distinto, mucho más inmersivo, mucho más vital, mucho más retador. Ese es el cambio. Hay que cambiar el rol y el acompañamiento del profesor. Claro, yo he puesto Obi-Wan Kenobi porque nuestros profesores... Ya hubiera querido yo tener profesores como Obi-Wan Kenobi. A la edad que tengo, hubiera pasado de Padawan a Jedi ya. O eso me hubieran trincado por el camino. El rol del profesor tiene que cambiar. No se puede convertir en una cinta que reproduce información. El rol es otro. Vamos a ayudar realmente a las personas, a los chicos y a los grandes, a que cambien, a que puedan enfocar la nueva realidad. Los sistemas de evaluación. Este es el sistema de evaluación que estamos poniendo en marcha. Perfiles competenciales por persona. Cuando nuestros nietos nos digan, abuelo, ¿y los resultados de estos vuestros aprendizajes qué eran? Y le digamos, mira, historia medieval, 7,2. Nos mirará como diciendo, ¿tú qué eras, mi abuelo o un termómetro? Es decir, los sistemas de 0 a 10 responden a la sociedad industrial, donde todo se medía de 0 a 10, donde éramos tratados no como personas, sino como máquinas, sociedad industrial. Las personas no tenemos un 7,2. Un 7,2, yo he trabajado 7 años de decano. No he podido fichar a nadie porque me haya dicho que en una asignatura, en un grado, me sacó un 7,2. ¿Qué significa eso? Yo quiero que me digas qué competencias te han evaluado y cuán bueno eras en liderazgo, en trabajo en equipo, en colaboración, en conocimientos técnicos. Eso es lo que me sirve. Y eso hay que cambiarlo. Los recursos de aprendizaje. Os contaba lo de las novelas.
Pero no solo las novelas, vamos a pasárnoslo bien de verdad. Decía el senador también que el audiovisual se está imponiendo. Claro que sí, yo soy un defensor del audiovisual. Hago libros, ya casi a fondo perdido, porque casi no hay lectores, pero el audiovisual va a cambiar absolutamente, está cambiando las maneras de aprender. A mi hija mayor, ahora está preparando la universidad. No hace mucho me preguntó sobre la Revolución Rusa. Sabéis que los padres lo mejor que podemos sentir es sentirnos útiles para nuestros hijos, ¿no? Cuando ya nos miran como diciendo, no me sirves de nada. Entonces me preguntó sobre la Revolución Rusa y yo recordé un libro de cuando estudiaba, de Palmer y Colton. Es un libraco de 500 páginas, pero era buenísimo. Lo explicaban, no eran académicos, eran exagentes de la CIA reconvertidos, lo explicaban de una manera maravillosa. Entonces fui a buscar el Palmer y Colton, se lo enseñé a ella y me dice, papá, le vi los ojos que se le abrían, dijo, ¿qué está pasando? Papá, es justo lo que necesitaba. Están todos los temas de la Revolución Rusa. Entonces yo sonreí satisfecho, sintiéndome padre de verdad, y me dijo, déjamelo aquí, que empiezo a buscar los temas en YouTube. O sea, que el libro de Palmer y Colton que ya ha relegado para nada. Hay que cambiar los recursos, hay que entender por dónde van las cosas. Pero no es que los niños sean así, es que nosotros mismos somos más partidarios de pasar el fin de semana viendo series que leyendo a Heidegger. Pues vamos a hacer que Heidegger también tenga una serie. La tecnología, claro que sí. La tecnología ya hoy es una commodity. La tecnología es aquello que nos permite soñar. La tecnología ya no son las plataformas simplemente de aprendizaje. La tecnología la tenemos con nosotros. Esto es la tecnología. Esto es la manera de aprender. Cualquier dispositivo que vaya con nosotros. Porque el gran cambio que se ha operado en muchos ámbitos, en la música, en la distribución, en la logística, ya no es que nosotros no vamos a la tienda a buscar, es que la tienda viene a nosotros. Yo la librería que más le he comprado en los últimos 5 años, ¿sabéis cuál es? Amazon, obviamente. Porque viene a mí. Y en el aprendizaje pasa lo mismo. Ya me interesan muy poco los LMS y las plataformas, sí, me pueden preguntar. Lo que no sé yo lo sabrá este señor de allá que ha venido de Barcelona conmigo y sabe 1000 veces más que yo. Pero no nos interesa eso, nos interesa la tecnología que llega a las personas. Y para eso hay que empezar a soñar cómo vamos a hacer llegar esa tecnología. Y claro, para los que no se dedican al mundo del learning, del online, las infraestructuras físicas. En mi país hay escuelas que están tirando las paredes porque saben que las aulas ya no sirven. Esta es una fotografía que podría parecer de un aula, pero es una fábrica de tabaco. Pero fíjense ustedes que es un aula a todos los efectos. Copiamos la metáfora, copiamos el modelo. Ese es el modelo que hay que derrumbar. Joaquín Rábago es uno de los mejores dibujantes de mi país. Cogí esta viñeta que dice, mamá, no me lleves al colegio, que allí nos disecan. Y es literalmente así. Estamos disecando a nuestros chavales. Termino ya con esto. Defiendo ese amar el aprendizaje, que significa multiplicar el aprendizaje, multiplicar el entretenimiento. Sí, el entretenimiento. La gente se lo tiene que pasar bien aprendiendo, si no lo hará a lo largo de su vida. Multiplicar la pasión por aprender y hacer que la tecnología esté al alcance de esos sueños, porque hoy sí que lo puede estar. Hoy ya no hay la excusa de que no se puede hacer, hoy se puede hacer todo. Lo decía también el senador Chaguán, la Internet de las cosas. Hoy se puede hacer todo, el límite está en nuestra imaginación. Quería terminar con un clásico. Como buen europeo nos encantan los clásicos. Quería terminar con Diógenes. Hemos llamado el síndrome de Diógenes algo que es el antisíndrome de Diógenes. Llamamos el síndrome de Diógenes aquello de la acumulación de cosas. Todos tenemos un tío que cuando vamos por Navidad a su casa tiene habitaciones llenas de cosas inservibles. Y decimos, joder, este tío tiene el síndrome de Diógenes. No, Diógenes es este señor que vivía en la tinaja. Diógenes decidió que se desprendía de todo lo material. Iba con una luz, un candil, y dice la leyenda que ese candil le servía para iluminar las calles y buscar hombres honestos. Iba con una túnica y con un cuenco para beber agua. Y el día que descubrió que un niño se ponía de cuclillas y bebía el agua juntando las manos, tiró el cuenco, porque vio que ya no era útil, sus manos le servían, y dormía en una tinaja. Eso es Diógenes, no acumular cosas inservibles, desprenderse de las cosas inservibles. Apliquemos Diógenes a la educación. Quitémonos de encima todas las rutinas inservibles. Quitémonos de encima todas las metodologías inservibles. Quitémonos de encima todos los recursos educativos inservibles. Quitémonos de encima todas las visiones de profesores inservibles.
Quitémonos de encima todas las infraestructuras y tecnologías inservibles. Cambiemos. Hay proyectos que pueden cambiar el mundo y estamos en una bisagra que nos lo puede permitir. La educación claramente es seguramente el más importante de todos, porque la educación cambia países, la educación cambia empresas, la educación cambia personas. Quería terminar con ese mensaje, porque tengo una suerte espectacular, es haber venido hoy aquí a su país, que siempre me acoge con los brazos abiertos, a mi equipo y a mí, y tener una audiencia que tengo muy pocas veces, que es una audiencia de personas que deciden, de políticos que deciden, de directivos que deciden. Señores, señoras, comprometámonos para hacer este mundo mejor. Comprometámonos para cambiar la manera de formar a las personas. Está en nuestras manos, por primera vez en la historia. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. La verdad es que estamos perfectamente bien sincronizados con el tiempo y en consecuencia hay algún espacio para poder hacer algún diálogo. Quiero sí plantear un par de ideas que quiero remarcar. No se puede replicar la actual sociedad para construir la sociedad digital. No se puede replicar lo actual y tratar de montarlo en una plataforma. Eso ya va quedando muy claro. Lo segundo, se tenga conciencia o no, los paradigmas de la sociedad industrial se derrumban, se nos caen en la cabeza, están aplastando instituciones, la política en el descrédito, la iglesia cayéndose a pedazos, el empresariado sin captar la orientación, los medios de comunicación nos revientan con televisión basura, matiné, vermut y noche. Los paradigmas han cambiado y la sociedad chilena no se da cuenta y no reacciona. Yo quiero abordar solo los 3 paradigmas más relevantes. El paradigma tecnológico lo defino en una sola palabra: convergencia. El paradigma tecnológico se puede resumir en una palabra: todo es convergencia. Todo va a una plataforma. En esa plataforma están todos los servicios. Y como se ha dicho, nos llegan a la casa, nos van a buscar. Entonces, paradigma tecnológico cambiando drásticamente. Y nuestras universidades no lo persiguen. Las bibliotecas siguen teniendo password, en fin, no voy a entrar en detalle. El segundo paradigma, el paradigma social. Como cambió el paradigma tecnológico, hay convergencia y en consecuencia hay una democratización en el acceso a los medios. En consecuencia hay una tremenda oferta y ya no hay un emisor, sino que hay múltiples emisores. Ya no hay una verdad, sino que hay múltiples verdades. Entonces el paradigma social tiene una característica que también se puede resumir solo en una palabra. Si hay convergencia en lo tecnológico, el proceso en lo social se define con la palabra diversidad. Surge la diversidad. Y en consecuencia la sociedad reclama un nuevo valor del pluralismo. Y si uno mira, por ejemplo, el nicho en el que yo trabajé 30 años, la política, no entiende nada de lo que estoy hablando. ¿Y por qué? Porque sigue la lógica de las trincheras. Trinchera A,
trinchera B. Los de la A le dan como caja a la B y la B se trata de... Y depende quién esté en el Ejecutivo y quién esté en la oposición. Pero ¿en qué estamos trabajando juntos? ¿Cómo estamos construyendo un proyecto país? O sea, estamos fuera del paradigma. Yo destacaba al comienzo de esta... Esto surge de una conversación, como dije, con Pedro y hoy día nos conmovemos de ver ni una silla disponible. Y nos siguen y me están contando que hay mucha gente que nos está siguiendo en el país. Cuando nadie va a los encuentros públicos porque no hay espacio para diálogo, esta cuestión se llena, algo pasa. Estos temas son de alta sensibilidad. Entonces, tecnológico, convergencia. En lo social, nuevo valor de la diversidad y en consecuencia una nueva manifestación del pluralismo que no sabemos todavía cómo entender. Mira la economía. Unos que se quieren llevar la mascada del león, que es la norma en Chile, y otros que hay que darle mascaditas de ratón. Entonces, quiero abordar el tercer paradigma y ya ir concluyendo. El paradigma clave, el más fundamental de entender, el paradigma comunicacional. Se acabó el paradigma del emisor, el medio, el mensaje y el receptor. No existe, se murió. Múltiples emisores con múltiples medios, con múltiples mensajes, con múltiples receptores, multidireccionales, multimediales, interactivos. Pero si yo tuviera que ir más al meollo del asunto, el problema es que la realidad que vivimos cada día es la que marca el medio de comunicación. Es la televisión la que dice cuál es la realidad. Y hay un editor que es el que dice de esa realidad cuál es particularmente la realidad que exalta. Porque donde pone la cámara, esa es la realidad. El contexto general no importa. Así que exacérbalo, muestra sangre, muestra homosexualidad, muestra toda la mugre que tiene este país y que capta la atención de la gente. Que el país avance, no importa eso, importa cuánto rating tenemos. No sé, el paradigma comunicacional es con el que se construye la realidad. Y desgraciadamente no contribuye prácticamente nada a orientar adecuadamente a nuestro país hacia el desarrollo. O sea, ya no es un bien público, es simplemente un bien privado que se explota de acuerdo al interés de cada cual. Pero la lógica que está detrás es la lógica de los bienes públicos, porque el éter, la frecuencia radioeléctrica, es un bien público. Y un último comentario. Habilidades y competencias, hablaba Luis y también Francisco. Sí, habilidades y competencias. Pero todo nuestro sistema desarrolla habilidades que son disfuncionales. Disfuncionales con la sociedad. El modelo chileno es un modelo groseramente, yo no diría grosero, asquerosamente centrado en la competencia. Y ocurre que el mundo avanza en función de la colaboración. El mejor ejemplo es lo que pasa con las enciclopedias, ¿verdad? Se junta un grupo de amigos y dice, vamos a hacer una enciclopedia porque queremos democratizar el acceso. Y las enciclopedias dicen, no estamos ni ahí con ustedes. Bueno, y la Wikipedia terminó arrasando al punto que quebraron las enciclopedias. No existen enciclopedias hoy día. Entonces, ¿por qué estoy marcando este punto? Porque quiero poner en el tapete un último concepto. Nos han engañado durante mucho, mucho tiempo, incluso en los ámbitos universitarios, que lo más importante es la racionalidad. Somos racionales. Mis estudios
mi reflexión, mi pensamiento, mi convicción más profunda es que somos eminentemente emocionales. Casi no hay ninguna decisión importante en la vida que no se tome con la emoción. ¿Con quién me caso? ¿Dónde vivo? ¿Qué estudio? Son cosas que se toman con la emoción, con el corazón. Y en consecuencia, cuando nos preocupamos porque Chile vive en la desconfianza castrante que no nos permite avanzar, bueno, eso no es una cosa de la divina providencia, no es una maldición en la sociedad chilena, no, es una tara, es un grado de idiotez mayúsculo, porque la confianza necesita espacios, climas de confianza, se construyen trabajando racionalmente, pero no lo estamos haciendo. Y en general en Chile, y con esto termino, vivimos en un ambiente cartesiano, es decir, lineal, es decir, sectorial. Y el mundo no tiene nada de eso. El mundo es relacional, es ecosistémico relacional. Y tenemos que empezar a avanzar hacia allá. Primera ronda, ¿quién quiere hablar? Gracias. 1, 2, ¿quién más? 3, listo, ahí estamos con los primeros 3. ¿Hay micrófono detrás tuyo? Sí. Ahí sí, Sí. adelante. Buenas tardes. Junto con agradecer y felicitar a los organizadores, una reflexión o una pregunta tal vez. Chile es un país que se caracteriza por una fuerza laboral con grandes carencias en materia de competencias. Hace algunos meses la OCDE publicó un estudio muy interesante y planteaba un ranking de los países con mayores carencias en su fuerza laboral en competencias laborales. Chile lideraba el ranking. El 66% de la fuerza laboral chilena tiene carencias importantes en razonamiento matemático y en lectoescritura, por decir algo solamente. Y por otro lado tenemos un país que tiene una cobertura de educación superior cercana al 60% y parecida a la de los países desarrollados. Entonces, parece evidente hacerse la pregunta de ¿cómo es posible que tengamos una fuerza laboral con esos problemas y sin embargo los jóvenes entre 18 y 24 años una cobertura de educación tan alta? Quizás la respuesta más evidente es que esta cobertura ha crecido muy rápido en el último tiempo. Las personas que necesitan hoy día esa capacitación, esa formación profesional son gente que está hoy en la fuerza de educación, en la fuerza laboral. Entonces, ¿tenemos un sistema de educación superior que se hace cargo de eso? ¿Tenemos que esperar unos 30, 40 años para que esta alta cobertura entre los jóvenes resuelva el problema de la carencia de competencia en la fuerza laboral? ¿O buscamos una alternativa que se haga cargo de estas personas que trabajan, que no pueden dejar de trabajar, que necesitan estudiar, que tienen familia, que todos los días se trasladan 2 horas en el Transantiago y que no van a acceder a una educación tipo universidad tradicional o en un instituto profesional como el que todos conocemos? En Chile, el e-learning en educación superior representa el 2% de la matrícula. Hay países muchísimo más avanzados, como el caso de España, que Luis conoce muy bien. En Brasil se habla que el 18% de la educación superior es e-learning, en Estados Unidos el 15%. Y la reflexión o la pregunta es, bueno, ¿qué estamos haciendo en Chile para resolver el problema de esa gente que está en la fuerza laboral, que necesita formación, que no va a dejar de trabajar, que no va a dejar de atender a sus hijos y a su familia, y que la tecnología tiene que ser la respuesta? ¿Por qué en Chile tenemos tan poca cobertura del e-learning? ¿Qué es lo que podemos hacer para resolverlo? Me parece que son preguntas atingentes en este caso. Muchas gracias. La dama. ¿Acá? Ahí sí. Ve que me falta esto, vos, ¿ves? Ya.
¿Cómo están? Estoy pero muy contenta de haber sido invitada hoy día acá por mi amigo Jorge Abasolo y se los agradezco profundamente. Yo me llamo Javiera de la Plaza, soy psicóloga y trabajo en asertividad. Entonces me han enseñado mucho, me voy con muchas más preguntas de las que tenía. Creo que haciendo una analogía con esta pirámide de Maslow, de este psicólogo norteamericano en que habla de necesidades básicas y que se parte por ahí hasta llegar a construir nuestra autorrealización, creo que ya uno puede analogar en que las necesidades básicas ya están siendo del tipo de las que ustedes nos están hablando. Así es que lo encuentro absolutamente que calza con mi estilo. Ahora, ¿qué me pasa a mí? Tengo preguntas y a lo mejor tú que eres experto y todos me pueden ayudar, porque ¿qué me pasa? Yo atiendo pacientes, hago clínica, un poquitito, un abstract nomás, chicos, atiendo pacientes y hago cosas de asertividad. Y una vez una paciente me dijo, ¿por qué no me haces, Javiera, ella estaba en otro lado, no en Santiago, entonces en la playa? Me dice, ¿por qué no me haces una terapia con, ¿cómo se llama esto? En Skype. Entonces le dije, bueno, voy a aprender. Y tuvimos una sesión vía Skype. Entonces la sesión fue buena, porque ya la conocía, pero algo faltaba, algo me faltaba. Y después lo conversé con ella y le dije, ¿qué faltaba? Bueno, no sé, como esta cosa más de feeling, más directo, más, en fin. Una de mis preguntas, pero voy a dejar una planteada nomás. ¿Cómo hacemos? Yo trabajo con personas tímidas, hago training en asertividad. ¿Qué pasa cuando tú pones a una persona con esta igualdad de la que tú hablabas, con esta capacidad de poder relacionarnos digitalmente de una manera democrática, por favor, justa, tendiendo a lo más justo, si es la palabra adecuada, o igualitario? Pero ¿cómo lo haces para que también se resguarde el que un niño tímido no se quede en eso y no se quede más aislado? ¿Cómo lo hacemos también para ir haciendo como una suerte de sinergia para que sin perder esto e ir ganando cada vez más avance en la digitalización, en la tecnología, en el uso de celulares que sabemos que muchas veces son maravillosos y otras, no sé si tú has sabido de noticias últimas en cosas que han pasado en nuestra sociedad con respecto al bullying que se ha hecho a través de los celulares, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos para también integrar esta otra parte? A lo mejor la pregunta difícil, pero me queda bien la Muchas cabeza. gracias. Gracias. Michelle Chama, otro de los confabulados para que esto se haya hecho realidad. Tiene la palabra. Gracias, Carlos. Yo quisiera hacer una corrección de lo que dijo Luis. Aquí, aparte de líderes políticos, hay, y la mayoría son profesores, son educadores. Y cuando Luis habla de que tenemos que reencantar el tema de la educación, que tenemos que enseñar a amar, a aprender, ese es el quid del asunto. Esto es un disco externo, son 2 terabytes. Si yo lleno esta mesita solo con réplicas de esto, puedo almacenar y puedo tener todo lo que el hombre ha escrito, todo lo que el hombre ha cantado, todo lo que el hombre ha dicho, ha recitado y pintado desde la época de las cavernas hasta el día de ayer. Por lo tanto, el acceso al conocimiento ya no es ningún problema. No es como en la película El hombre de la rosa, que los libros se escribían a mano hasta que llegó Gutenberg, bueno, que en realidad los chinos habían inventado la imprenta, y se masificó ya la impresión, el conocimiento almacenado en libros. Ahora, gracias a la maravilla de la tecnología, tal como lo dijo el senador, tal como lo ha dicho Carlos y los que están en la testera, el acceso a la información no es ningún problema y es baratísimo. ¿Cuál es el problema? Tenemos que enseñar a amar, a aprender. La función del educador ahora es cómo le enseñamos a aprender, porque evidentemente yo no tengo vidas para leer todo lo que se ha escrito, ¿ya? Todo lo que se ha pintado, todo lo que se ha cantado. Entonces, ¿cuál es la tarea? Enseñar a hacer de la mente de cada niño y de cada adulto, primero que nada, una pasión por aprender. Y segundo, enseñarle un método. Porque la web lo que nos produjo fue un tsunami de información. Por lo tanto, un buen maestro, una buena institución de educación,
lo que tiene que hacer es crear excelentes surfistas que sepan tomar esta ola y hacer con ella una obra de arte en el desempeño en la realidad. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Mira, la idea es la siguiente. Vamos a dar una ronda final a los expositores, pero si hay alguien que quiera hacer todavía un planteamiento más, antes de que veo que hay varios, 2 o 3 más y cerramos. Señor, atrás hay un micrófono, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Carlos Vargas y hasta hace poco tiempo era profesor de la Complutense en unos cursos sobre posgrado en globalización. Todo aquí lo que se ha dicho es absolutamente interesante. Sin prejuicio de ello, si uno ve todas estas tecnologías disruptivas, que la característica fundamental es que al final de su proceso no son lineales, sino que generan situaciones poco previsibles. Y una de las características precisamente que hoy día tenemos es la incertidumbre, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, y el mundo vive en la incertidumbre. Sin lugar a duda, la situación hoy día internacional viene determinada en gran parte por esta tecnología. La mundialización financiera, por una parte, la deslocalización de las empresas, por otra parte, la supeditación de la política a la economía, entendiendo la política como la tensión que se establece entre las ideas del mañana y la realidad del presente, la tensión que eso se genera. Por lo tanto, yo creo que hay una gran oportunidad, pero que no solamente se circunscribe a aquí lo planteado, sino que también esas tecnologías han ayudado a elevar, a socializar la salud, la educación, pero también, y tenemos los resultados, ha generado una profunda desigualdad a nivel internacional, como nunca antes se ha visto, a un deterioro que se refleja en el cambio climático como nunca se ha visto, a una robotización, que es una de las principales preocupaciones de la sociedad desarrollada, porque en el corto plazo veremos una parte del desempleo y no salarios precisamente que aumenten la demanda, por eso tiene que ser una preocupación también, y la digitalización de la economía, que ya está aquí, la tenemos que incorporar. Por lo tanto, la reivindicación, a mi juicio, de todo aquí lo que se ha dicho de la política, precisamente como la tensión, insisto, y con esto termino, entre las ideas que nosotros tenemos de la sociedad, del futuro, con la realidad del presente. Esa tensión es la que tenemos que poner también atención y no dejarla al margen en el ámbito educativo de estas otras consideraciones, porque las ciencias humanas también nos enseñan eso. Y un dato, no sé si escuché mal, que el desempleo en España hoy día es el 28 o 27.8 y pico por ciento. Estaba mirando los datos, lo estaba contrastando. El año pasado fue un 17,8 y hasta ahora lo sigue siendo. Y no hay que olvidarse también que ese empleo juvenil, del cual el 56% es afectado, viene también determinado por una crisis financiera que, entre otras cosas, se debe a una desregulación mundial de ese sector. Gracias. Muchas gracias. Las damas, se me están sumando más, otra dama, y por allí alguien había... Tú, ya, con esos 4 quedamos en el mismo orden, pero antes de darte la palabra, quiero reflexionar muy brevemente, solo poner en contexto algo. Me encanta la intervención del colega. Me encanta por lo siguiente, porque cuando él, yo y otros dimos nuestro examen doctoral, nos dicen un párrafo muy hermoso: bienvenido a la comunidad mundial de doctores para construir conocimiento. Y yo siento que eso es lo que hacemos cuando nos juntamos y cuando atraemos. Y como fuerza gravitacional tratamos de reflexionar en conjunto. Yo agradezco tu intervención y el aporte. Dama. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Macarena, yo soy diseñadora y puedo representar un poco lo que llaman la generación millennial, dar mi punto de vista también en esto que estábamos hablando de la educación. Trabajo en el e-learning, en una empresa, pero también quiero hacer un poco el paralelo que decían ustedes de la educación en los colegios, de lo que pasa con las generaciones más jóvenes.
Yo creo que la necesidad de aprender está, por lo menos en las generaciones más chicas está, y existe mucha pasión y dedicación a lo que de verdad les gusta. Yo lo hablo más un poco del ámbito artístico, que es donde yo me muevo más, en el baile, pintura, en múltiples expresiones artísticas. Lo que yo veo es que hay una generación que está hambrienta de aprender y tiene una energía que de verdad es envidiable. Lo que pasa es que, ¿qué estamos enseñando? ¿O de qué manera se está enseñando? Porque de verdad, o sea, los grupos que hay son así, ya tienen un poder gigante. Yo tengo una hermana que está estudiando pedagogía en historia y ella empezó ahora a hacer su práctica en un colegio muy de clase media y me decía que tenía a los alumnos demasiado inquietos, que están en esta edad típica, que están en cambio, entre ser niño y adolescente. Y yo le decía, pero hace algo que sea dinámico, por ejemplo, no sé, hace actividades con ellos, háblale. Me decía, es que no puedo, porque si yo les doy un poco de espacio, se me desordenan, y es un caos y no lo puedo ordenar. Entonces, quizás la interrogante, que ni yo sé, pero también quiero plantearla, es ver cómo atrapamos a esta generación que tiene mucha energía, que tiene muchas ganas de aprender, y le damos la iniciativa para que ellos puedan hacerlo de una manera que sea atractiva para ellos, y además sin de alguna manera darle la espalda, que es lo que yo siento que ha pasado mucho, de darle la espalda al ámbito artístico, al expresarse, de decir, no, ustedes tienen que estudiar lo que les imponemos, queremos que estudien historia, lenguaje, matemática, y los que no tienen esas aptitudes, chao. Entonces, ¿cómo también integrar ese otro lado artístico o lo que sea que se está dejando de lado? Eso, gracias. Buen aporte a la generación Millennium. Dama. Hola, primero agradecer la invitación. Gracias, Michelle, por la invitación. Nosotros venimos de un área de formación, pero quizás del último eslabón o de lo que se llama muchas veces la formación informal, que es las áreas de formación del mundo corporativo. Particularmente acá vemos un equipo bastante amplio de Cencosud. ¿Por qué hago esta suerte de introducción? Porque cada vez más las organizaciones y las empresas han empezado a tomar un protagonismo en los procesos de capacitación y de formación. Hablo de formación porque más que encargarnos solamente de formar para el puesto de trabajo, estamos haciendo o abordando estos procesos como una formación mucho más integral. Tenemos el caso de lo que pasa en FEMSA con una universidad corporativa que en el fondo forma a más de 400.000 trabajadores, empresas de Coca-Cola. ¿Qué es lo que pasa con la Universidad de McDonald's? En el caso nuestro, de Cencosud, con un público de 140.000 colaboradores a nivel regional, en donde hay instituciones formales de formación. ¿Por qué hago hincapié en esto? Un poco colgándome lo que planteaba recién Gonzalo, de estas carencias, de cómo esta falta de competencia que se va adquiriendo, se va arrastrando en el mundo de la educación escolar. Llegan a la educación superior con una serie de falencias o carencias que no se abordaron como debían ser en el mundo escolar. Luego, la educación superior trata de hacerse cargo de esto, pero efectivamente viene esta necesidad de salir al mercado laboral y no nos alcanzamos a hacer cargo realmente. Y luego llegamos al mercado laboral y las áreas de formación corporativa, también nos encontramos con estas brechas y con estas carencias y decimos, bueno, ¿cómo logramos formar a nuestros colaboradores? Pero a la vez necesitamos responder en cuanto a productividad, porque el fin último, a diferencia de instituciones de educación, que el fin último es formar, acá el objetivo es un objetivo comercial. Entonces las áreas de formación pasan a tratar de apalancar, siendo como tratando de tomar protagonismo, pero buscando lograr esa nivelación, porque efectivamente una persona que no maneja un buen lenguaje, poco le vamos a poder enseñar sobre competencias propias de su puesto de trabajo, por ejemplo. O sea, ¿cómo logramos avanzar un poco, cómo logramos desde el mundo corporativo también participar en este proceso de formación a lo largo de la vida? Y más allá de un concepto, y más allá de una encuesta en el fondo de calidad, de decir, sí, a mí mi empresa me forma, sino que cómo realmente logramos tener un protagonismo mucho más profundo y no solamente formar un cajero para atender bien una caja, sino que complementar su formación integral para que pueda desarrollarse, etcétera. Muchas gracias. ¿Y una última intervención?
Micrófono. Hola, buenas noches. Yo soy Francisco Vergara y quería intervenir solo porque difería de la presentación de Luis en el análisis que él hizo cuando él preguntaba las cosas que odiaban. Y él, la frase que puso es ir a la escuela, no aprender. Y si uno analiza a los nativos digitales, yo que tengo hijos, ellos quieren aprender, pero ellos quieren aprender lo que ellos quieren aprender. O sea, el subsecretario dijo, el ex subsecretario dijo que lo que primero buscaron los niños que no tenían acceso a internet fue videos divertidos y luego tutoriales. O sea, él quería saber, no sé, cómo instalar Minecraft en mi computador. No sé, quería... una niña a lo mejor quería saber cómo pintarse las uñas con un dibujo. Pero ese aprendizaje ellos lo buscan. La instrucción formal ha pasado mucho tiempo que no ha entendido eso. Y lo que odian, o hasta los adultos, lo que odian es la instrucción formal. Es que no han entendido que nosotros queremos aprender de otra forma. Y lo que necesitamos no es un profesor, no es alguien que te entregue el conocimiento. Lo que necesitamos es un guía. Y eso, la instrucción formal todavía no lo logra asimilar. O sea, yo le diría que nuestras universidades no son el soporte para ese aprendizaje. Solo eso, y también está apoyado en lo que dijo ella, que los millennials tienen esa energía. Falta encauzarla. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dejar hasta aquí las intervenciones de ustedes para darle espacio a nuestros expositores. Tenemos que terminar a las 8:30, a las 20:30, así que nos quedan 3 a 4 minutos por cada uno para poder... ¿Quién parte? El senador, por supuesto. ¿Quieres tú? ¿Tú? Bueno, adelante el Luis. De menos a más, venga. Intentando responder a las preguntas, porque las preguntas son preguntas para ser respondidas. A Javiera, me decías, oye, ¿qué pasa con los medios? Multiplican el bullying, ¿qué hacemos con los tímidos en los medios? Los tímidos que te vienen a ver a ti, a la consulta, son tímidos que hemos generado fuera de las redes. Son tímidos que venimos generando desde hace decenas de siglos, con lo cual hay tímidos fuera de las redes simplemente recuperan lo que pasa en la sociedad. Hay tímidos, en las redes también hay tímidos. Hay bullying, en las redes también hay bullying. Las redes no son potenciadores de nada más que de la comunicación entre nosotros. Tenemos una sociedad tóxica, las redes se cargarán de toxicidad. Tenemos una sociedad generosa, abierta y como tú quieras llamarla, las redes se llenarán de generosidad, de apertura y de lo que tú quieras llamarlo. Que al final las redes para nosotros no son más que un espejo en el que nos vemos multiplicados porque todos comunicamos cosas que en el día a día pasan bajo el radar del desconocimiento. Te lo digo porque mi hija sufrió bullying y no precisamente en las redes, pero las redes multiplican eso. Al ex colega de la Complutense, efectivamente, he dicho 18%. He puesto 18%, igual desde lejos no se veía muy bien. En España, cuando superamos el 20% en la crisis, nos moríamos, literalmente. El país se depauperó todo él. Entonces, efectivamente, sí, habla del 18%, un 40% entre los jóvenes. A la compañera millennial, tienes toda razón del mundo, igual que al señor Herrero, la gente quiere aprender cosas. Y el mensaje que hoy os lanzaba es multipliquemos esa voluntad de amar el aprendizaje y carguémonos las metodologías y los sistemas que nos sirven, o que han servido poco, o que han servido mucho durante mucho tiempo, pero que empiezan a servir poco ahora. Y es lo que decía también el rector cuando apuntaba que tenemos una altísima masa de profesionales y de adultos que no tienen esa capacitación necesaria, claro que sí. Y son muchos de ellos profesionales que comparten horas de trabajo con aquellas horas que tendrían que formarse. ¿Por qué no se forman? Porque les resulta terriblemente lejano y aburrido. Porque les resulta terriblemente poco motivador. Yo no digo que si los motivamos vayan a aprender mucho. Yo lo que digo es que tenemos una oportunidad para intentarlo. Ya está. Muchas gracias. Senador Chaguán. Sí, primero señalar que primero quiero valorar las intervenciones, porque
apuntan a temáticas complementarias y que de alguna manera ponen en discusión otras materias que se relacionan. Javier hablaba finalmente de un nuevo ethos, porque claramente hoy día hay una nueva ética en este mundo digital. Y acá el gran desafío es evitar que el ser humano, como un ser único, irrepetible y trascendente, como lo entendemos los humanistas cristianos, quede atrapado en un dispositivo. O sea, ¿cómo somos capaces que la tecnología y la era digital se transforme en un medio y en un fin en sí mismo? Y esto es un tema que es relevante desde el punto de vista de que la era digital debe significar un instrumento que nos permita desarrollar habilidades y desarrollar los potenciales, pero no una herramienta que termine siendo un fin en sí mismo. Y lamentablemente muchas veces termina siendo aquello. Carlos hablaba justamente de las desigualdades, y en un mundo en crisis, y en un mundo como el que hoy día vivimos, va a ser muy difícil generar confianza a través justamente de estos instrumentos que nos da la era digital. Porque si los emisores de mensajes son diversos y lo que nosotros tenemos que entender como un nuevo valor es justamente el pluralismo y la diversidad, va a ser muy difícil a partir de aquello poder generar uniformidad y confianza en los términos que no entendíamos hace 100 años. En definitiva, la confianza antes estaba dada por un emisor único que tenía una verdad objetiva y donde la capacidad de finalmente de tener múltiples emisores que se interrelacionan y que generan verdades subjetivas y que además están interrelacionadas y que además son interactivas, generan efectivamente más crisis y más desconfianza. Otro tema, Michelle hablaba de la manera de aprender, y efectivamente yo acabo de ya hojear su libro. Él habla de la Fan University, el libro de Luis. Y Luis habla justamente, Michelle me pasaba justamente el libro de Luis, y cómo somos capaces de finalmente de poner foco en lo que nos entretiene. Y habla también de cómo se ha fosilizado la universidad. Y yo señalo que estamos viviendo una era compleja. Un aula del siglo XIX con alumnos del siglo XX y con incapacidad de adaptarse a los nuevos instrumentos que hoy día tenemos del siglo XXI. Entonces, es complejo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? No ha habido una revolución del aula. Como tú bien decías, y como decían todos los expositores, es donde podamos centrar el proceso educativo en el alumno y no en el profesor y en la manera como finalmente se emite un mensaje. Entonces tenemos que ser capaces de integrar justamente esta nueva cultura, y donde claramente acá la capacidad o la posibilidad de tener estudios e-learning, hoy día justamente por la propia concepción de cómo entendemos el proceso y el modelo educativo, hoy día no ha tenido la suficiente difusión en nuestro país. Entonces hay que estimularla, justamente para generar accesos, para generar habilidades, como tú señalabas, porque un empleo también genera la posibilidad de formar a una persona, entregándole valores, entregándole capacidad, entregándole una manera de relacionarse. Mira, si no es casualidad que los primeros años de un estudiante universitario, el primer año, es de nivelación, de competencias básicas, mínimas. Entonces, eso es parte también de que hoy día estamos con un proceso, Luis, tan desastroso en el proceso educativo como el que tú planteabas en España. De hecho, tú viste las cifras, estábamos a la par. Gonzalo hablaba de desarrollar habilidades, competencias, Francisco también. El tema de, como hablaba Macarena, cómo somos capaces de imprimirle pasión finalmente al proceso educativo. Esto también es parte también de la manera de cómo somos capaces de diseñar un modelo que sea capaz de recoger justamente las herramientas que hoy día disponemos, pero entendiendo claramente que es un medio y no un fin en sí mismo. Entonces, el problema que nosotros hoy día tenemos, y que parte de los desafíos que van a ser, que vamos a vivir en el futuro. Yo estaba pensando cómo van a ser las guerras en 100 años más. Seguramente van a ser guerras informáticas, ataques informáticos a
a la manera en cómo se entiende la orgánica de los estados y finalmente cómo son capaces finalmente de apropiarse de bancos de datos personales. O cómo finalmente, cuáles van a ser los grandes desafíos. Seguramente vamos a tener juventudes que van a estar absortas, completamente ensimismadas en el mundo digital e incapaces de relacionarse con el otro. Y ahí hablábamos también de esa capacidad también de poder no entender que finalmente las nuevas tecnologías van a terminar reemplazando el contacto directo con el otro ser, como un ser único, repetible, como un ser trascendente. Eso es, básicamente. Muchas gracias, senador Chaguán. Una última reflexión de Pedro Huichalaf. Sí, bueno, en primer lugar, yo quiero mencionar un poco de por qué estamos acá. Yo creo que si el senador se dio tiempo de estar presente, del ex senador de organizar, del profesor de venir a Chile, y quien le habla, estamos hablando de esto porque hoy día estamos en un momento histórico que a veces se nos olvida en el cual estamos. Yo siempre he dicho, estamos en este momento haciendo historia y vamos a ser personajes de la historia relevantes en las revoluciones de la sociedad. Nuestros hijos ya no van a ser actores de esa historia, somos nosotros. ¿Por qué? Porque se habla de que la revolución digital es la cuarta revolución de la sociedad. La primera fue creada cuando surge, por ejemplo, la agricultura y el sedentarismo, generó que las personas nómades se instituyeran en un lugar y empezaron a ocupar, en vez de la fuerza bruta de una persona, empezaron a usar la fuerza bruta de los animales para sacar mejor rendimiento. Hizo la familia, apareció la suegra y se formaron las relaciones, en este caso, de ciudades. La segunda revolución fue con la imprenta, porque el conocimiento hizo que estas distintas técnicas de utilización de animales, por decirlo así, y del intelecto pudieran masificarse, e hizo cambiar el tipo de sociedad entre las personas ilustradas y las personas que no lo eran. La tercera fue la revolución, en este caso la revolución industrial, donde la fuerza bruta de los animales fue cambiado por la fuerza de las máquinas, es decir, de la fuerza bruta de los hombres pasaron a la fuerza bruta de los animales y pasamos a la fuerza bruta de las máquinas. Y esta cuarta revolución tenemos un problema porque es el cambio y es la inteligencia de las máquinas. Es decir, estamos en un momento en que estas máquinas que eran un proceso productivo de la revolución industrial, hoy día tienen inteligencia y están cambiando la sociedad y están cambiando en la forma en que las personas se relacionan entre sí por esta máquina y esta introducción de lo que se llama la inteligencia artificial. De hecho, hoy día, por ejemplo, los grandes mercados están manejados por sistemas de inteligencia artificial que por distintas circunstancias son los que determinan cuando las acciones bajan y suben en una fragmentación de segundos que es imposible para una persona, por muy inteligente, por muchas capacidades que tenga, de manejar esa información. La gran almacenamiento de información, la Big Data, como mencionaron, hoy día vamos a tener, Chile va a ser el centro mundial de centros astronómicos, donde vamos a recibir mucha información de estos centros astronómicos, y el desafío va a ser el procesamiento de esa información porque va a ser demasiado y van a ser utilizadas por máquinas. Pero se requieren profesionales para eso. Perdón, y no es posible procesarla. Ustedes saben que los discos duros de Alma hay que traerlos en avión a Santiago. O sea, eso habla de que no tenemos, estamos generando una cantidad astronómica de conocimiento, de datos, pero no somos capaces ni siquiera de transmitirla. O sea, eso es un tema dramático. Sí, y por eso yo les menciono que estamos en este momento, porque en unos par de años más, nuestros hijos que ya van a estar insertos en ese mundo, donde ya van a estar con toda esta tecnología implementada y que van a desconocer, por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, nuestra generación nos mostraban, por ejemplo, yo a un niño chico le muestro hoy día un cassette de cinta y un lápiz, no saben qué hacer con eso. Y si nosotros nos reímos porque sabíamos qué se hacía con eso. Pero la verdad es que en un par de años más nuestros hijos no lo van a saber
y no lo tienen por qué saber. Y ¿saben lo que yo le estoy diciendo? Que es el momento en que las definiciones políticas, las definiciones de educación, las definiciones de tipo de sociedad, las definiciones de tipo de gobierno, en que la tecnología es un elemento democratizador y que va a significar las grandes desigualdades, como estamos mencionando, es lo que influirá en el futuro. Y es por eso que el llamado que hacemos en esta simple mesa es que seamos actores, activos, no pasivos, porque el futuro ya está y nosotros vamos a determinar el tipo de sociedad que va a avanzar hacia el futuro. Gracias. Todos, todas y todos somos necesarios para esta tremenda revolución que tenemos que enfrentar. Por género, por edad, por gusto, por educación. Yo quiero cerrar mi reflexión diciendo que desde el equilibrio estático, que es lo que conocimos, tenemos que pasar a un equilibrio dinámico. Y en esto todos somos útiles. Me alegro, por ejemplo, que esté mi amigo, el ex marino, submarinista. ¿Y por qué me alegro? Porque uno de los problemas más importantes es esta revolución del tiempo y el espacio. Hay que saber dónde estamos. Un submarinista tiene que saber dónde está cuando está a 100, a 200, a 300 metros bajo el agua. Ahora estamos en más o menos la misma situación. Más o menos la misma situación. Necesitamos tener ecoubicadores para este desafío ecosistémico relacional. Pasar del equilibrio estático al equilibrio dinámico. Ojalá el gobierno tome este desafío. Espero en Dios que lo haga. Y si no, el desafío lo tendremos que tomar nosotros y empujar. De hecho, este es el primer seminario de un ciclo que vamos a hacer y esperamos que nos acompañen. Agradezco a los expositores, agradezco infinitamente a ustedes que se hayan quedado hasta ahora con este entusiasmo, con este interés. Agradezco, rector, al IPLASEC, porque hay muchas amigas y muchos amigos a lo largo de todo Chile que viven reclamándome porque hago estas cuestiones acá y ellos no tienen la posibilidad. Y ustedes, en este afán colaborativo, han permitido que mucha gente a lo largo del país se pueda vincular a esta reflexión y pensamiento maravilloso. Así que despidámonos aplaudiéndonos todos de puro contento que estamos.